Tenía 22 años cuando todo cambió. Mi vida entera cabía en una maleta pequeña. Y yo tenía miedo, mucho miedo. Dime, mi amigo, ¿desde qué país me ves hoy? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Por ejemplo, ¿te veo desde México o te escribo desde España? Quiero saber dónde estás tú también. Bien. Ahora te cuento mi historia. Me llamo, bueno, en esta historia soy simplemente la narradora. Soy una mujer joven de Nigeria. Nací en una ciudad grande, ruidosa y llena de vida. Mi familia no era rica. Pero tampoco éramos pobres. Éramos normales. Mi madre vendía tela en el mercado. Mi padre trabajaba en una oficina pequeña del gobierno. Teníamos suficiente para comer. Teníamos suficiente para vivir. Estudié mucho en la escuela. Me gustaban los números. Era buena en matemáticas y también en inglés. Mis profesores siempre decían que yo era inteligente. Eso me llenaba de orgullo. Pero el orgullo no paga las facturas, ¿verdad? A los 19 años conocí a un hombre. Era mayor que yo. Tenía 28 años. Trabajaba en importaciones y exportaciones. Viajaba mucho. Siempre tenía dinero en el bolsillo. Siempre llevaba ropa bonita. Para mí, en ese momento, él parecía el hombre perfecto. Nos casamos rápido. Demasiado rápido. Mi madre me dijo que esperara. Me dijo que lo conociera mejor primero. Yo no la escuché. Ese fue mi primer gran error. Al principio, todo era feliz. Vivíamos en un apartamento nuevo. Él me traía regalos. Me llevaba a restaurantes bonitos. Yo me sentía como una reina. Pensaba que había tomado la decisión correcta. Pensaba que mi madre estaba equivocada. Pero los seres humanos cambian. O quizás no cambian. Quizás simplemente muestran quienes realmente son con el tiempo. A los 6 meses de casados, él empezó a llegar tarde a casa. Muy tarde. A veces a las 2 o 3 de la madrugada. Yo le preguntaba dónde estaba. Él me decía que era por el trabajo. Yo le creía. Porque quería creerle. Luego descubrí que estaba embarazada. Tenía 20 años. Estaba asustada y también feliz al mismo tiempo. Esas dos emociones juntas son muy pesadas, mi amigo. Son muy difíciles de cargar. Le dije la noticia a mi esposo una noche en la cocina. Él se quedó callado por un momento. Luego sonrió. Pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Eso lo noté yo.
pero decidí ignorarlo. Mi embarazo fue difícil. Tenía náuseas todos los días. Me sentía cansada siempre. Y mi esposo viajaba más. Decía que los negocios lo necesitaban. Yo me quedaba sola en el apartamento. Mi madre venía a veces a ayudarme. Sin ella, creo que me habría vuelto loca. Nació mi primera hija. Era pequeña y perfecta. Tenía los ojos grandes y la boca de su padre. Cuando la vi por primera vez, algo en mi corazón se rompió y se arregló al mismo tiempo. Eso es extraño, ¿verdad? Pero así fue. Los primeros meses con un bebé son agotadores. Nadie te lo dice de verdad antes. Te dicen que es bonito. Te dicen que es especial. Pero no te dicen que no dormirás. No te dicen que llorarás sin razón. No te dicen que a veces mirarás al techo a las 4 de la mañana y no sabrás quién eres. Mi esposo no ayudaba mucho. Decía que el trabajo era su responsabilidad. Decía que cuidar al bebé era la mía. Yo acepté eso al principio. Porque pensé que así funcionaban las cosas. Así me habían enseñado en mi casa. Pero había algo que me molestaba por dentro. Una voz pequeña que decía, esto no está bien. Cuando mi hija tenía 8 meses, mi esposo me dijo algo que cambió todo. Nos sentamos a cenar un martes normal. Él comió despacio. Luego me miró y dijo, tengo que decirte algo importante. Yo puse el tenedor en la mesa. Sentí que mi corazón se aceleraba. Me dijo que había perdido mucho dinero en un negocio. Que tenía deudas grandes. Que necesitábamos mudarnos. Que un amigo suyo podía darle trabajo en otro país. Que debíamos irnos pronto. Yo le pregunté, ¿a dónde? Él dijo, lejos. Y así comenzó la segunda parte de mi historia. No te voy a decir el nombre del país exacto. Pero te digo que era un lugar donde no se hablaba inglés. Se hablaba español. Y yo no sabía nada de español. 0 palabras. Ni siquiera hola. Llegamos con nuestra hija pequeña. Yo cargaba la maleta y también al bebé. Mi esposo caminaba adelante. Así era nuestra dinámica. Él adelante. Yo detrás. El primer día fue horrible. Todo era extraño. Los letreros de la calle, los sonidos, los olores. La gente hablaba rápido y yo no entendía nada. Me sentía invisible. Me sentía como un fantasma en un mundo de personas reales. El apartamento que alquilamos era pequeño. Las paredes eran delgadas. Se escuchaba todo del vecino de arriba.
Se escuchaba todo del vecino de abajo. Mi hija lloraba mucho. Yo también quería llorar, pero no podía. Tenía que ser fuerte. Mi esposo empezó a trabajar pronto. Salía temprano. Llegaba tarde. La situación era igual que antes, pero ahora estábamos en un lugar extraño. Al menos antes yo tenía a mi madre cerca. Aquí no tenía a nadie. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Y eso es mucho decir, porque mi vida ya había tenido momentos difíciles. No podía ir al supermercado sola. No sabía pedir las cosas. Una vez intenté comprar leche para mi hija. La señora de la tienda me habló en español. Yo no entendí nada. Empecé a señalar con el dedo. Ella me miró con una cara extraña. Yo sentí vergüenza. Mucha vergüenza. Salí de la tienda sin comprar nada. Caminé de regreso al apartamento con mi hija en los brazos. Y lloré. Lloré mucho ese día. El aislamiento es una cosa terrible, mi amigo. Cuando no puedes comunicarte con las personas a tu alrededor, te sientes muy solo. Aunque estés en una ciudad llena de gente. Aunque haya millones de personas a tu alrededor. Si no puedes hablar con ellas, estás solo. Decidí aprender español. No fue una decisión romántica. No fue inspiradora. Fue una decisión de supervivencia. O aprendía el idioma, o me volvía loca de soledad. No tenía dinero para clases. Mi esposo controlaba el dinero. Eso también era un problema. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. La determinación es una de ellas. Empecé a escuchar la televisión. No entendía nada al principio. Solo ruidos. Pero miraba las caras de las personas. Miraba sus expresiones. Intentaba conectar las palabras con los gestos. Es una forma muy lenta de aprender. Pero era la única que tenía. Mi hija me ayudó sin saber que me ayudaba. Cuando salíamos al parque, otras madres se acercaban. Las madres en todo el mundo hacen eso. Ven a un bebé y se acercan. Dicen cosas bonitas. Preguntan la edad. Yo aprendí esas frases primero. ¿Cuántos meses tiene? Se llama. Qué bonita. Gracias. Esas palabras pequeñas fueron mis primeras palabras en español. Y me llenaron de una alegría que no puedo explicar bien. Luego aprendí los colores. Luego los números. Luego los días de la semana. Cada palabra nueva era una pequeña victoria. Cada frase nueva era una puerta que se abría.
Pero aprender un idioma no resuelve los problemas de verdad. Y yo tenía problemas de verdad. Mi esposo y yo peleábamos más. Las discusiones eran frecuentes. Él llegaba cansado. Yo estaba cansada también. Pero el cansancio de criar a un bebé sola no es igual al cansancio de trabajar. Los dos son reales. Pero son diferentes. Él empezó a criticar todo lo que yo hacía. La comida no estaba bien. El apartamento no estaba limpio. Yo no hacía suficiente. Esas palabras pesan mucho, mi amigo. Pesan mucho cuando las escuchas cada día. Con el tiempo, empiezas a creerlas. Yo empecé a pensar que quizás tenía razón. Quizás yo no era suficiente. Quizás yo era el problema. Eso es lo que hace el maltrato psicológico. No llega de golpe. Llega poco a poco. Como el agua que erosiona la piedra. Cada día un poco. Hasta que la piedra ya no es la misma. Un día, en el parque, conocí a una mujer. Ella también tenía un hijo pequeño. Ella era de otro país también. No era del país donde estábamos. También era inmigrante como yo. Hablaba español, pero con acento. Como yo. Nos sentamos en el mismo banco. Nuestros hijos jugaban cerca. Ella me habló primero. Me preguntó de dónde era. Yo le dije. Ella sonrió. Me dijo que conocía a alguien de mi país y que las personas de allí eran buenas. Esa conversación fue simple. Pero para mí fue enorme. Fue la primera conversación real que yo tuve en ese lugar. La primera vez que alguien me vio como una persona, no como una extranjera confundida. Empezamos a reunirnos en el parque regularmente. Ella me enseñaba palabras nuevas. Yo le contaba cosas de mi cultura. Ella me hacía reír. No recuerdo la última vez que había reído antes de conocerla. Le conté poco a poco sobre mi situación en casa. No todo de una vez. Eso es difícil. Cuando estás en una relación difícil, te sientes avergonzada. Sientes que es tu culpa. Sientes que si lo cuentas, las personas te van a juzgar. Ella no me juzgó. Me escuchó. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, lo que describes no es normal. Eso no está bien. Esas palabras cambiaron algo en mí. Porque yo ya lo sabía. Lo sabía por dentro. Pero necesitaba escucharlo de alguien más. A veces necesitamos que alguien de afuera nos confirme lo que ya sentimos por dentro. Poco después descubrí que estaba embarazada otra vez. Tenía 21 años.
Mi hija tenía solo 16 meses. Yo no había planeado esto. Estaba asustada. Estaba confundida. Y estaba sola con esa noticia por varios días antes de decírsela a mi esposo. Cuando le dije, él no se alegró. Se enojó. Me dijo que no era el momento. Me dijo que yo era irresponsable. Como si eso fuera solo mi responsabilidad. Como si él no tuviera nada que ver. Esa noche, después de que él se durmió, yo me senté en el suelo del baño con mi hija dormida en el cuarto. Y pensé en mi vida. Pensé en mis decisiones. Pensé en mi madre, que me había dicho que esperara. Pensé en la chica de 19 años que pensó que sabía todo. Y sentí una tristeza muy profunda. Pero también sentí algo más. Sentí una determinación. Pequeña pero presente. Como una llama pequeña en el viento. Débil, pero viva. Seguí aprendiendo español. Ahora con más urgencia. Porque sabía que ese idioma era mi independencia. Era mi libertad futura. Cada palabra que aprendía era un ladrillo de la casa que yo estaba construyendo. Una casa invisible, pero real. Empecé a escuchar podcast para aprender. Escuchaba mientras daba de comer a mi hija. Escuchaba mientras cocinaba. Escuchaba mientras caminaba al parque. Usaba cada momento que podía. Mi amiga me ayudaba mucho. Me corregía cuando decía algo mal. Y yo no me sentía mal cuando ella me corregía. Porque lo hacía con amabilidad. Así se debe enseñar, ¿verdad? Con paciencia y amabilidad. El español tiene cosas difíciles. Los verbos cambian mucho. Ser y estar me confundían siempre. En inglés solo hay una forma principal para decirlo. En español hay dos formas. Y no es lo mismo decir estoy aburrida que soy aburrida. Eso me costó mucho tiempo entenderlo. Los tiempos verbales también son complicados. El pretérito indefinido. El pretérito imperfecto. ¿Cuándo usas uno y cuándo el otro? Eso me hacía querer tirar todo. Pero no tiré nada. Seguí adelante. Y poco a poco, las cosas empezaron a hacer clic. Ese momento cuando el idioma empieza a sonar normal en tu cabeza, cuando empiezas a pensar en él sin traducir primero, ese momento es maravilloso. No llega de un día para otro. Pero llega. Mi segundo embarazo fue más difícil que el primero. Tenía náuseas más fuertes. Estaba más cansada. Y tenía a una niña pequeña que cuidar. No había descanso. Mi esposo viajó mucho durante esos meses. Decía que era trabajo.
Yo ya no le preguntaba los detalles. Había aprendido que las respuestas no siempre son verdad. Una noche, mi hija se enfermó. Tenía fiebre alta. Yo estaba muy asustada. Llamé a mi esposo. No contestó. Llamé otra vez. Nada. Llamé a mi amiga. Ella vino en 20 minutos. Me acompañó al hospital. Esa noche en el hospital fue la primera vez que hablé español en una situación seria. Tuve que explicar los síntomas de mi hija. Tuve que entender lo que el médico decía. Fue difícil. Pero pude hacerlo. No perfectamente. Pero suficiente. El médico era paciente. Hablaba despacio cuando veía que yo no entendía. Eso me ayudó mucho. Mi hija estaba bien al final. Solo era una infección normal. Pero para mí fue una prueba importante. Cuando salimos del hospital, mi amiga me abrazó. Me dijo, ¿ves? Pudiste hacerlo. Y yo lloré. No de tristeza. De alivio. Y también de algo parecido al orgullo. Mi esposo llegó a casa a las 2 de la madrugada. Yo estaba despierta en el sofá con mi hija dormida encima de mí. Él me preguntó qué había pasado. Yo le expliqué. Él dijo que lo sentía. Pero su lo siento sonaba vacío. Como una lata sin nada dentro. Nació mi segundo hijo. Esta vez un varón. Llegó al mundo gritando fuerte. Y yo sonreí. Porque pensé, esa fuerza la necesita. Este mundo necesita personas fuertes. Tener 2 niños pequeños es agotador de una manera que no se puede explicar. Mi hija tenía 1 año y 9 meses cuando nació su hermano. Todavía usaba pañales. Todavía no dormía bien sola. Y ahora había un recién nacido también. Dormía en fragmentos de 2 horas. Comía cuando podía. A veces no comía bien porque no tenía tiempo. Mi cuerpo estaba cansado. Mi mente estaba cansada. Pero mis hijos necesitaban que yo estuviera presente. El conflicto en mi matrimonio se intensificó después del nacimiento de mi hijo. Mi esposo decía que yo lo ignoraba. Que solo me importaban los niños. Que era como vivir con una extraña. Yo le respondí una vez. Solo una vez. Le dije que quizás se sentía ignorado porque yo también me había sentido ignorada durante años. No con esas palabras exactas, porque mi español todavía no era perfecto en ese momento. Pero lo dije. Él se enojó mucho. Esa fue la primera vez que levanté mi voz en esa relación. Y también fue la primera vez que me di cuenta de algo importante.
Yo había encontrado mi voz. No solo en español. También en mi vida. Ese momento fue un punto de inflexión. No resolví todo de inmediato. La vida no funciona así. Pero algo cambió en mí. Una pequeña pero importante decisión de no seguir siendo invisible. Continué estudiando español. Ahora también leía libros simples para niños. Sí, libros para niños. Porque el vocabulario es claro. Las frases son cortas. Y no hay que sentir vergüenza. Aprender es aprender, sin importar el método. Mi hija empezó a aprender español también en su guardería. Era fascinante. Ella aprendía más rápido que yo. Los niños son esponjas. Absorben todo sin esfuerzo. Yo le preguntaba palabras a ella a veces. Y ella me las enseñaba con seriedad. Como si fuera la profesora y yo la alumna. Eso me hacía reír. La guardería fue otra ventana al mundo. Allí conocí a otras madres. Poco a poco formé conexiones pequeñas. Un saludo aquí. Una conversación corta allá. El idioma me abría puertas que antes estaban cerradas. Empecé a entender mejor la cultura del lugar donde vivía. Cada lugar tiene sus costumbres. Sus maneras de hacer las cosas. Sus tiempos. Sus silencios. Aprender el idioma me ayudó a entender esa cultura. Y entender la cultura me ayudó a sentirme menos extranjera. Pero no todo era bonito. La vida rara vez es solo bonita. Un día recibí una llamada de Nigeria. Era mi madre. Su voz sonaba diferente. Más vieja. Más cansada. Me dijo que mi padre estaba enfermo. Que necesitaban dinero para el médico. Que la situación era urgente. Yo colgué el teléfono y me quedé sentada en el suelo de la cocina. Mis hijos dormían. El apartamento estaba en silencio. Y yo me sentí la persona más impotente del mundo. No tenía dinero propio. Todo el dinero pasaba por mi esposo. Dependía de él para todo. Esa dependencia era una cadena invisible. La había sentido antes. Pero en ese momento, la sentí con toda su fuerza. Le pedí dinero a mi esposo para enviar a mi familia. Él me lo negó. Dijo que no había suficiente. Dijo que los gastos eran muchos. Dijo que mi familia no era su responsabilidad. Esas palabras dolieron mucho. Pero lo que más dolió fue no poder ayudar a mi padre. Estar tan lejos y no poder hacer nada. Esa impotencia es un dolor diferente. Un dolor que se queda en los huesos.
Le pedí dinero a mi amiga. Ella me dio lo que pudo. También yo busqué algunas cosas para vender. Cosas pequeñas que tenía. Ropa que ya no usaba. Algunas cosas del apartamento que eran mías. Junté suficiente para enviar algo a mi familia. No era mucho. Pero era lo que podía hacer. Y cuando mi madre me llamó para decirme que había recibido el dinero, su voz sonaba diferente. Más tranquila. Eso me dio fuerza. Esa experiencia me enseñó algo muy importante. Me enseñó que la dependencia económica es una trampa. Que una mujer sin dinero propio no es completamente libre. No importa cuántos idiomas hable. No importa qué tan inteligente sea. Sin independencia económica, hay un límite a la libertad real. Empecé a pensar en cómo ganar dinero propio. No tenía papeles de trabajo en ese país. No tenía estudios reconocidos allí. No tenía experiencia local. Era complicado. Pero los problemas complicados tienen soluciones. Solo hay que buscarlas con paciencia. Mis hijos eran pequeños. Pero los llevaba al parque todos los días. En el parque había otras madres con hijos. Muchas de ellas trabajaban y necesitaban ayuda con sus hijos a veces. Yo empecé a ofrecerme para cuidar a otros niños mientras sus madres hacían cosas. Al principio gratis. Luego por una pequeña cantidad. Era trabajo informal. Era poco dinero. Pero era mío. Completamente mío. Y esa sensación no tiene precio. Con ese dinero pequeño, yo compraba cosas para mis hijos sin pedirle permiso a nadie. Eso parece pequeño. Pero cuando estás acostumbrada a pedir permiso para todo, no es pequeño. Es enorme. Mi español mejoró mucho durante esa época. Hablar con las otras madres cada día era la mejor práctica. Cometía errores. Los cometía siempre. Pero los errores no me detenían. Me enseñaban. Una vez dije algo en el parque y todas las madres se rieron. No con crueldad. Con genuina alegría. Porque había confundido dos palabras y había dicho algo gracioso sin querer. Yo también me reí. Porque la risa es mejor que la vergüenza. Y los errores son parte del proceso. Mi hijo crecía rápido. Mi hija también. Verlos crecer era la mejor parte de mi vida. Ver cómo aprendían cosas nuevas cada día. Ver cómo descubrían el mundo. Los niños pequeños ven el mundo con una pureza que los adultos perdemos con el tiempo. Mi hija empezó a hablar mezclando inglés y español, y a veces una palabra en mi idioma natal. 3 idiomas mezclados en una boca pequeña. Yo la miraba y pensaba, tú eres el futuro.
Un futuro mezclado, rico, complicado y hermoso. La relación con mi esposo llegó a un punto crítico cuando mi hijo tenía 9 meses. Una discusión normal se convirtió en algo mucho más serio. Él dijo cosas que no se pueden olvidar fácilmente. Palabras que se clavan. Yo me quedé muy callada después de eso. A veces el silencio es la respuesta más poderosa. A veces el silencio dice, ya estoy lista para el siguiente paso. Llamé a mi amiga esa noche. Le conté todo. Ella escuchó. Y luego me preguntó, ¿qué quieres hacer? No me dijo qué hacer. Me preguntó qué quería yo. Esa diferencia es importante. Las buenas amigas te preguntan qué quieres tú. No te dicen qué hacer. Le dije que quería independencia. Le dije que quería estar bien. Le dije que quería que mis hijos crecieran en un ambiente tranquilo. Le dije que estaba cansada de estar asustada en mi propia casa. Ella me escuchó. Y luego me ayudó a buscar información. Había organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones difíciles. Había recursos disponibles. No era fácil. No era simple. Pero existía. El proceso de buscar ayuda es complicado. Hay mucho miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a quedarse sin nada. Miedo a lo que dirán las personas. Miedo a fallarles a los hijos. El miedo tiene muchas caras. Pero yo recordé algo que mi madre me decía cuando yo era pequeña. Me decía, el miedo es normal. Actuar a pesar del miedo es valentía. Yo quería ser valiente. Empecé a hacer pequeñas cosas. Guardé documentos importantes en un lugar seguro. Los documentos de mis hijos. Mi pasaporte. Papeles que necesitaría si algún día salía de esa situación. Seguí trabajando de manera informal. Guardé pequeñas cantidades de dinero. No mucho. Pero algo. Seguí aprendiendo español. Porque el idioma era y sigue siendo mi herramienta más importante. Un día, en la guardería de mi hija, vi un anuncio. Buscaban una asistente para el grupo de los más pequeños. Solo unas horas por la mañana. No pagaba mucho. Pero era trabajo oficial. Con contrato. Fui a preguntar. La directora me habló en español. Yo respondí en español. Ella me miró con sorpresa. Una sorpresa positiva, creo. Me preguntó de dónde era. Le dije. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en el país. Le dije. Me preguntó si tenía experiencia con niños. Le dije que tenía 2 de los míos.
Ella sonrió. Me dijo que volviera al día siguiente con mis documentos. Esa noche no dormí bien. No de preocupación. De emoción. Era una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente fui con mis documentos. Hablamos más. Mi español no era perfecto. Cometí errores. Pero ella me entendía. Y yo la entendía a ella. Eso era lo importante. Me dieron el trabajo. Pocas horas. Poco dinero. Pero trabajo real. Con mi nombre en un contrato. Ese día caminé a casa con mis hijos. Íbamos por la calle y yo sentía una ligera sensación de libertad. Como si el aire fuera un poco más fresco. Como si la ciudad fuera un poco más mía. Con el trabajo llegaron nuevas complicaciones. Mi esposo no quería que trabajara. Decía que quién iba a cuidar a los niños. Decía que no era necesario. Decía muchas cosas. Pero yo ya había tomado una decisión. Y cuando una mujer toma una decisión firme, es difícil pararla. Los niños iban a la guardería. Yo trabajaba allí mismo. Todos estábamos en el mismo lugar. Era una solución perfecta y yo la había encontrado sola. En el trabajo conocí a mis compañeras. Eran mujeres de diferentes partes del mundo. Una de ellas era de un país latinoamericano. Otra era local. Otra era del este de Europa. Éramos un grupo pequeño y diverso. Y nos llevábamos bien. Hablar con ellas cada día mejoró mi español más que cualquier libro. Porque el español de la vida cotidiana es diferente al español de los libros. Tiene palabras coloquiales. Tiene expresiones que no están en los diccionarios. Tiene un ritmo propio. También aprendí cosas sobre la cultura del trabajo. Cómo relacionarse con los jefes. Cómo pedir ayuda sin parecer incompetente. Cómo manejar conflictos pequeños entre compañeras. Esas son habilidades que nadie te enseña en una clase. Se aprenden viviendo. Mi situación en casa empeoró antes de mejorar. Eso pasa a veces. Cuando una persona empieza a cambiar, cuando empieza a ocupar más espacio, las personas a su alrededor se sienten incómodas. Mi esposo se sentía incómodo. No le gustaba la nueva versión de mí. La versión que trabajaba. La versión que tenía dinero propio. La versión que hablaba español. La versión que tenía amigas. La versión que ya no pedía permiso para todo. Las discusiones eran más frecuentes. Yo ya no me quedaba callada. Respondía. Con calma, pero respondía. Y eso lo alteraba más.
Hubo una noche muy difícil. No quiero entrar en todos los detalles. Pero fue la noche en que tomé la decisión final. No de manera emocional. De manera clara y fría. Miré a mis hijos dormidos en su cuarto. Y supe que necesitaba hacer algo diferente por ellos. Y también por mí. Al día siguiente llamé a mi amiga. Le dije que estaba lista. Ella no me preguntó lista para qué. Solo dijo, bien. ¿Cuándo? Hubo un proceso. Un proceso complicado, largo y a veces muy agotador. No fue de un día para otro. No fue fácil. Hubo papeles. Hubo conversaciones difíciles. Hubo momentos de duda. Momentos en que pensé, quizás es demasiado complicado. Quizás es más fácil quedarse. Pero luego miraba a mis hijos. Y la duda se iba. Uno de los momentos más difíciles fue contarle a mi madre lo que estaba pasando. Hablarle desde tan lejos de algo tan doloroso. Escuchar su voz quebrada al otro lado del teléfono. Escucharla llorar. Pero también escucharla decir, eres fuerte. Lo harás. Eres mi hija. Esas palabras me sostuvieron muchas noches. El proceso de separación fue largo. Los niños lo vivieron también. Los niños pequeños no entienden todo, pero sienten todo. Mi hija a veces me preguntaba cosas difíciles. Yo respondía con honestidad, pero con palabras simples. Con palabras que una niña pequeña puede entender. Le decía, papá y yo ya no vamos a vivir juntos. Pero los dos te amamos. Los dos somos tu familia. Eso no cambia. Ella asentía con su cabeza pequeña. Y yo rezaba para que esas palabras fueran suficientes. Durante esa época difícil, el trabajo fue mi ancla. Ir a trabajar todos los días me daba estructura. Me daba propósito. Me hacía sentir útil. Cuidar a esos niños pequeños mientras mi vida era complicada fue paradójicamente un regalo. Porque cuando estás con niños pequeños, tienes que estar presente. No puedes pensar en tus problemas. Tienes que estar allí, con ellos, en ese momento. Y esa presencia obligada me salvó muchas veces de caer demasiado hondo en la tristeza. Mi español seguía mejorando. Era casi fluido ya para muchas situaciones. Todavía cometía errores. Todavía había palabras que no conocía. Todavía había situaciones donde tenía que pedir que hablaran más despacio. Pero la diferencia entre la persona que llegó sin saber decir hola y la persona que ahora hablaba con el médico, con el abogado, con las maestras de mis hijos, esa diferencia era enorme. Y era toda mía. Nadie me la había dado. Yo la había construido.
Conseguí un apartamento pequeño. Muy pequeño. 2 habitaciones para los 3. Una cocina pequeña. Un baño. Nada más. Pero era nuestro. Solo nuestro. El primer día que dormí en ese apartamento, después de acostar a mis hijos, me senté en el suelo de la sala. No había muebles todavía. Solo el suelo y las paredes. Y yo sola en el centro. Y sonreí. No porque todo fuera perfecto. Nada era perfecto. No porque todo estuviera resuelto. Nada estaba resuelto. Sino porque ese espacio era tranquilo. Era seguro. Era mío. Los meses siguientes fueron difíciles pero diferentes. Era la dificultad del que construye, no la dificultad del que soporta. Hay una diferencia muy grande entre esas dos. Busqué formas de mejorar mi situación económica. El trabajo en la guardería era bueno, pero no era suficiente para todo. Empecé a ofrecer clases de inglés. Porque el inglés sí lo sabía perfectamente. Y había personas en ese lugar que querían aprenderlo. Puse un anuncio simple en la aplicación del vecindario. Clases de inglés para niños y adultos. Horarios flexibles. Precios razonables. Y esperé. No llegaron muchos estudiantes al principio. Pero llegaron algunos. Y esos algunos me pagaban. Y ese dinero extra ayudaba. Con el tiempo, llegaron más. Ahora tenía 2 fuentes de ingresos. Pequeñas las 2. Pero 2. Y eso me daba una estabilidad que no había tenido en mucho tiempo. Mi hija empezó la escuela primaria. Era una niña brillante. Aprendía rápido. Sus maestras me decían cosas bonitas de ella. Y yo escuchaba esas cosas en español y las entendía perfectamente. Y eso también me daba orgullo. No solo por mi hija. También por mí. Mi hijo era un niño activo y curioso. Siempre en movimiento. Siempre haciendo preguntas. Su español era perfecto, sin acento. Como si hubiera nacido allí. Que en cierta manera, si había nacido allí. Ese lugar era su lugar. Yo observaba a mis hijos y pensaba en la historia que estaban construyendo sin saberlo. Hijos de una mujer nigeriana en un país hispanohablante. Niños que hablan 3 idiomas. Niños que llevan 3 culturas en el cuerpo. Niños que son un puente entre mundos. Eso es algo hermoso, mi amigo. Aunque el camino para llegar allí fue duro. Hubo una situación con la escuela de mi hija que puso a prueba mi español a otro nivel. Su maestra me llamó un día para hablar de algo preocupante.
Mi hija había tenido un conflicto con otra niña. La situación era compleja. Había que hablar de emociones, de comportamiento, de cómo manejar las cosas. Esa conversación fue difícil para mí. No porque no entendiera el español. Lo entendía. Sino porque era una conversación con mucha carga emocional. Y cuando la emoción es alta, el idioma a veces falla. Las palabras exactas se van. Queda solo el sentimiento. Pero yo respiré. Y hablé despacio. Y pregunté cuando no entendí algo. Y la maestra también fue paciente. Y al final de la conversación, habíamos llegado a un plan juntas. Un plan real. Para ayudar a mi hija. Cuando salí de esa reunión, me fui al baño de la escuela. Y me miré en el espejo por un momento. Y me dije, lo hiciste. Lo hiciste bien. Eso puede parecer pequeño. Pero para mí no lo era. El tiempo pasó. Los niños crecieron. Yo crecí también. No en tamaño, obviamente. En todo lo demás. Empecé a estudiar de manera más formal. Encontré un programa de educación para adultos que era gratuito. Podía mejorar mis estudios. Podía quizás conseguir una certificación reconocida en ese país. Era un proceso largo. Pero yo ya sabía que los procesos largos no me asustaban. Fui a la primera clase con nervios. Era una sala con personas de muchas edades. Algunas más jóvenes que yo. Algunas mayores. Todas con historias detrás. Todas buscando algo mejor para sus vidas. La profesora habló de manera clara y directa. Dijo, todos ustedes están aquí porque quieren algo más. Eso es suficiente razón. Bienvenidas. Esas palabras simples me llegaron muy adentro. Estudiar con 2 hijos pequeños es un reto enorme. Mis clases eran por la tarde, cuando ellos estaban en la escuela y en la guardería. Pero cuando llegaban a casa, yo tenía que estar presente para ellos. Luego, cuando dormían, yo estudiaba más. Dormía menos de lo que debería. Pero estaba construyendo algo. Y eso me daba energía. Los fines de semana intentaba equilibrar todo. Un poco de tiempo para estudiar. Un poco de tiempo para los niños. Un poco de tiempo para mí misma. Ese último era el más difícil de proteger. Las madres somos buenas para darnos a todos. Somos menos buenas para darnos a nosotras mismas. Pero aprendí que si no cuidas de ti misma, no puedes cuidar bien de nadie más. Eso lo dicen siempre en los aviones. Primero la máscara de oxígeno propia. Luego la de tus hijos.
Hay una razón para eso. Es verdad en los aviones y es verdad en la vida. Así que empecé a proteger pequeños momentos para mí. Un café sola el sábado por la mañana. 20 minutos de caminar sin prisa. Leer algo que no fuera un libro de texto. Pequeñas cosas. Pero necesarias. Mi amiga y yo seguíamos viéndonos regularmente. Nuestra amistad había pasado por tantas cosas juntas que ya era algo sólido. No dependíamos la una de la otra de manera no saludable. Éramos dos personas completas que elegían estar en la vida de la otra. Eso es la amistad real, creo yo. Ella también tenía sus propios retos. Sus propios conflictos. Sus propias noches difíciles. Y yo la escuchaba a ella también. Porque la amistad no es una sola dirección. Es un intercambio. Es un dar y recibir constante. Pasaron 2 años desde que me separé. 2 años es mucho tiempo. Pero también no es tanto. Las heridas emocionales tardan en sanar. No hay un cronograma fijo. Cada persona tiene su propio tiempo. Yo había sanado mucho. Pero todavía había días difíciles. Días donde el cansancio era enorme. Días donde el dinero no alcanzaba para todo. Días donde la soledad llegaba sin avisar. Esos días yo me permitía sentirlos. No intentaba taparlos con ocupación o distracción. Los sentía. Y luego seguía adelante. Porque así funciona. Sientes lo que hay que sentir. Y luego sigues. Un día en el trabajo, la directora me llamó a su oficina. Yo entré con algo de nervios. No sabía qué quería. Me dijo que había un puesto nuevo disponible. Un puesto con más responsabilidades. Con más horas. Y con mejor pago. Me preguntó si estaría interesada. Yo la miré. Y le dije que sí. Sin dudar. Pero luego llegó la duda después. Cuando salí de su oficina. Porque más responsabilidades significaba más presión. Significaba demostrar más cosas. Significaba posiblemente cometer errores en situaciones importantes. Le conté a mi amiga esa tarde. Ella me preguntó, ¿por qué tienes miedo? Yo le expliqué. Ella me escuchó. Y luego me dijo, ¿recuerdas cuando llegaste aquí sin saber decir ni hola en español? Y ahora estás dudando de si puedes hacer este trabajo. ¿No ves cuánto has crecido? Tenía razón. Completamente. Acepté el puesto. Y resultó bien. No sin errores. No sin momentos difíciles. Pero bien.
Ese mismo año, mi padre se recuperó de su enfermedad. Cuando mi madre me llamó para decirme que estaba mejor, que podía caminar, que comía bien, yo me fui al baño del trabajo y lloré de alivio. Lloré un momento. Luego me limpié la cara. Y volví a trabajar. Porque la vida sigue. La vida siempre sigue. Mi hija cumplió 6 años ese año. Le hicimos una fiesta pequeña. Sus amigos de la escuela vinieron. Las madres de sus amigos también. Yo preparé comida. Mezcla de mi cultura y de la cultura del lugar donde vivíamos. Miré esa fiesta y pensé en todo el camino recorrido. En la chica de 22 años que llegó con una maleta pequeña y mucho miedo. En todos los momentos difíciles. En todas las palabras de español que aprendí una por una. En todas las noches que no dormí. En todas las decisiones que tuve que tomar sola. Y estaba orgullosa. No con arrogancia. Con humildad. Con la conciencia de que había hecho lo mejor que pude con lo que tenía. Y que eso era suficiente. Mi hijo miraba a su hermana soplar las velas del pastel con una sonrisa enorme en su cara. Y yo los miré a los dos. Y pensé, por ustedes. Todo por ustedes. Pero también por mí. Eso es importante, mi amigo. Hacemos las cosas por nuestros hijos. Claro que sí. Pero también las hacemos por nosotras mismas. Y no hay nada malo en eso. Una madre también es una persona. Con sueños propios. Con necesidades propias. Con una historia propia que no empieza ni termina con sus hijos. Yo soy una madre. Pero también soy una mujer. También soy una inmigrante. También soy un estudiante. También soy una trabajadora. También soy una amiga. También soy una hija. También soy una persona que aprendió un idioma nuevo a los 22 años en circunstancias muy difíciles. Soy todas esas cosas al mismo tiempo. Y no tengo que elegir solo una. El idioma que aprendí, el español, me salvó en cierto modo. No de una manera dramática. No como en las películas. Me salvó de la invisibilidad. Me salvó del aislamiento. Me dio herramientas para construir una vida. Me conectó con personas que se volvieron importantes para mí. Me dio la capacidad de defenderme cuando fue necesario. Me abrió puertas que de otra manera habrían estado cerradas. Si estás aprendiendo un idioma ahora mismo, te entiendo. Sé que a veces es frustrante. Sé que a veces parece demasiado difícil. Sé que los errores duelen un poco. Sé que hay días donde sientes que no avanzas nada. Pero sí avanzas. Siempre avanzas.
aunque no lo veas en ese momento. Las semillas que plantas hoy no florecen mañana. Pero florecen. Sigue adelante, mi amigo. Sigue hablando aunque cometas errores. Sigue intentando aunque te sientas ridícula o ridículo. Sigue buscando aunque el camino sea complicado. Porque el idioma que estás aprendiendo es una llave. Y las llaves abren puertas. Y detrás de esas puertas hay cosas que todavía no puedes imaginar. Yo no podía imaginar mi vida actual cuando estaba sentada en ese apartamento pequeño con paredes delgadas y mi bebé recién nacida. No podía imaginar que tendría trabajo propio. Que tendría ingresos propios. Que hablaría español con la maestra de mi hija. Que tendría una amiga que me conoce de verdad. Que me levantaría cada mañana en un espacio tranquilo y seguro que es completamente mío y de mis hijos. Pero aquí estoy. Aquí estamos. Mi historia no es perfecta. Mi vida no es perfecta. Todavía hay días difíciles. Todavía hay meses donde el dinero es justo. Todavía hay noches donde la soledad visita sin avisar. Todavía hay momentos donde extraño a mi familia con una intensidad que duele físicamente. Pero esos momentos difíciles no definen mi historia. Los momentos donde seguí adelante la definen. Los momentos donde dije que sí cuando tenía miedo. Los momentos donde aprendí una palabra nueva. Los momentos donde le dije a mis hijos que los amaba en 3 idiomas diferentes. Esos momentos son mi historia. Esa es mi historia. Y tú también tienes la tuya, mi amigo. No importa desde dónde me estás viendo. No importa qué idioma estás aprendiendo. No importa cuántos errores has cometido hoy. Tu historia todavía se está escribiendo. Y tú tienes más poder sobre ella de lo que crees. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este camino hoy. Cuídate mucho. Y sigue adelante. Pero quiero contarte más. Porque mi historia no termina allí. Ninguna historia real termina en un punto bonito y limpio. La vida continúa. Y contigo quiero seguir. Cuando mis hijos tenían 4 y 6 años, comenzó una etapa nueva para mí. Una etapa que no esperaba. Una etapa que llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas importantes. Fue un martes. Recuerdo que era martes porque los martes eran el día que yo daba mis clases de inglés en casa. Tenía 3 estudiantes en ese momento. Adultos que querían aprender para sus trabajos. Los 3 llegaban a las 5 de la tarde. Mis hijos estaban con la vecina, una señora mayor que los adoraba. Uno de mis estudiantes llegó con una pregunta diferente ese día. No era una pregunta de inglés. Era una pregunta sobre mí. Me dijo, ¿cómo aprendiste español tan bien?
porque tú no eres de aquí. Pero hablas muy bien. Yo me quedé sorprendida un momento. Nadie me había dicho eso antes. Bueno, mi amiga sí. Pero las amigas dicen cosas bonitas porque te quieren. Un estudiante que me pregunta eso es diferente. Le expliqué mi historia brevemente. Cómo llegué sin saber nada. Cómo aprendí de manera informal. Cómo la práctica diaria fue más importante que cualquier libro. Él me escuchó con atención. Y luego dijo, deberías enseñar también español. Para personas como tú. Personas que aprenden solas. Personas sin recursos para tomar clases formales. Esa idea se quedó en mi cabeza. Como una semilla pequeña. Y las semillas pequeñas, ya lo sabes, con el tiempo crecen. Las semanas siguientes yo pensaba en esa idea mientras cocinaba. Mientras caminaba con mis hijos al parque. Mientras esperaba en la fila del supermercado. La idea tomaba forma poco a poco. ¿Podía yo enseñar español? No era una profesora titulada. No tenía certificaciones. Pero sabía algo que muchos profesores titulados no saben. Sabía lo que es aprender un idioma desde cero en condiciones difíciles. Sabía qué partes son las más frustrantes. Sabía qué métodos funcionan para las personas que no tienen tiempo ni dinero. Eso también es conocimiento. Y es valioso. Empecé a investigar. No de manera formal. Solo buscando información en Internet. Leyendo sobre métodos de enseñanza. Escuchando a personas que explicaban gramática española. Tomando notas. Y descubrí algo fascinante. Cuando intentas explicar algo a otros, lo entiendes mucho mejor tú mismo. Al preparar mis primeras explicaciones de gramática española, yo aprendí cosas que no había entendido bien antes. La enseñanza es también aprendizaje. Le propuse a mi estudiante la idea. Le dije que si conocía a alguien que quisiera aprender español de manera práctica y económica, que me lo dijera. Que yo estaría dispuesta a intentarlo. A la semana siguiente me trajo a una amiga suya. Recién llegada al país. Sin ningún conocimiento de español. En la misma situación en que yo había estado años atrás. Cuando ella llegó a mi apartamento pequeño, la miré y me vi a mí misma. Ese mismo miedo en los ojos. Esa misma determinación detrás del miedo. Le hablé en inglés primero para explicarle cómo funcionaría la clase. Le dije que íbamos a empezar desde el principio. Que no había prisa. Que los errores eran parte del proceso. Que yo había estado exactamente donde ella estaba ahora. Vi cómo su cara se relajó un poco. Porque sentir que alguien te entiende de verdad cambia todo. Esa primera clase fue simple.
Saludos. Presentaciones. Los números del 1 al 20. Los colores básicos. Cosas que parecen pequeñas pero son la base de todo. Al final de la clase, ella me dijo gracias. Me dijo que había entendido todo. Me dijo que quería volver la semana siguiente. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me apoyé en la pared del pasillo y sonreí. Una sonrisa grande. Porque sentí que había encontrado algo. Algo que combinaba mi experiencia personal con una necesidad real de otras personas. Con el tiempo llegaron más estudiantes como ella. Personas recién llegadas. Personas que querían aprender de alguien que entendía su situación. Personas que no podían pagar clases caras. Personas que aprendían en los márgenes del tiempo, entre el trabajo y los hijos y las responsabilidades. Mis clases eran diferentes a las clases formales. Usábamos situaciones reales. ¿Cómo hablar con el médico? ¿Cómo entender el contrato del apartamento? ¿Cómo comunicarse con la maestra de tus hijos? ¿Cómo hacer una queja en una tienda? ¿Cómo pedir ayuda cuando estás perdida? Esas cosas no están siempre en los libros. Pero son las que necesitas todos los días. Mis hijos a veces estaban presentes durante las clases. Especialmente los sábados por la mañana. Mi hija mayor a veces se sentaba en la mesa y nos escuchaba. Una vez levantó la mano como si estuviera en clase en la escuela y corrigió una pronunciación de una de mis estudiantes. Todos nos reímos. Incluso la estudiante. Ese momento fue uno de mis favoritos. Mi hija, criada entre tres culturas, corrigiendo el español de una adulta con la naturalidad de una niña de 6 años. Ese es el futuro, mi amigo. Un futuro donde los límites entre culturas son más borrosos. Donde los niños navegan entre mundos con una facilidad que a nosotros los adultos nos cuesta mucho esfuerzo. La relación con mi ex esposo era complicada. Siempre lo es cuando hay hijos en medio. Tenía sus derechos. Los niños necesitaban a su padre también. Eso era verdad aunque la relación entre nosotros fuera difícil. Con el tiempo encontramos una manera de manejar la situación. No perfecta. No fácil. Pero funcional. Los niños veían a su padre regularmente. Y cuando yo los entregaba y los recogía, manteníamos conversaciones cortas y civiles. Solo lo necesario. Eso era lo que podíamos hacer. Y era suficiente. Los niños se adaptan. Son más fuertes de lo que pensamos. Mi hija procesó los cambios a su manera. Tenía preguntas a veces. Preguntas difíciles. Yo las respondía con honestidad, con palabras simples, con amor. No siempre de forma perfecta. Pero siempre con amor.
Mi hijo era más pequeño cuando pasaron los cambios grandes. Él simplemente conoció una realidad donde mamá y papá vivían separados. Para él eso era normal. Los niños pequeños adaptan su concepto de normal a lo que viven. Un episodio que recuerdo mucho fue cuando mi hijo tenía 4 años. Estábamos en el parque un domingo. Había otra familia allí. Papá, mamá, 2 hijos. Mi hijo los miró y luego me miró a mí. Y me preguntó, mamá, ¿por qué nosotros no somos así? Respiré. Pensé en mis palabras. Y le dije, cada familia es diferente, mi amor. Hay familias de muchas formas. La nuestra es así. Y así también está bien. Él me miró un segundo. Luego siguió corriendo hacia el columpio. Los niños tienen esa capacidad maravillosa de procesar una respuesta y seguir adelante. Los adultos nos quedamos rumiando. Los niños ya están en el columpio. Esa noche, después de acostarlos, me quedé pensando en esa conversación. En todas las conversaciones difíciles que había tenido con mis hijos. En cómo había intentado ser honesta sin cargarlos con cosas que no les correspondían. Ese equilibrio es uno de los retos más difíciles de ser madre sola. Porque cuando eres madre sola, no tienes con quien compartir esas decisiones en el momento. No hay otra persona adulta que diga, sí, lo dijiste bien, o quizás deberías haberlo dicho de otra forma. Estás sola con tus decisiones. Y vives con la duda de si tomaste la decisión correcta. Aprendí a ser más gentil conmigo misma en eso. Aprendí que no hay respuesta perfecta para todo. Aprendí que el amor constante compensa muchos errores. Que los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres presentes. Padres que los escuchan. Padres que los quieren de una manera visible. Yo intentaba hacer eso cada día. No siempre lo lograba. Había días en que el cansancio era tan grande que yo no era la mejor versión de mí misma. Días en que perdía la paciencia. Días en que no tenía la energía para jugar cuando ellos querían jugar. En esos días me sentía mal. Esa culpa de madre que no tiene nombre específico pero que todas las madres conocen. Esa voz que dice, deberías hacer más. Deberías ser mejor. Deberías tener más paciencia. Pero también aprendí a reconocer esa voz y a no creerle todo. Porque esa voz es cruel. No es justa. No toma en cuenta que eres un ser humano. No toma en cuenta que estás haciendo todo tú sola. No toma en cuenta todo lo que ya estás dando. A las madres nos enseñan a dar. Nos enseñan que dar es lo correcto. Y sí lo es. Pero nadie nos enseña cómo darnos a nosotras mismas también. Eso tenemos que aprenderlo solas. Y cuesta trabajo.
Seguí estudiando en el programa de educación para adultos. Era lento. Más lento de lo que quería. Porque mis horas eran limitadas. Porque mis responsabilidades eran muchas. Pero avanzaba. Semestre a semestre, avanzaba. Hubo un semestre muy difícil. Mi hijo se enfermó de algo que tardó semanas en pasar. Fiebre alta. Muchos días sin escuela. Muchos días que yo tenía que estar con él en casa. Perdí clases. Perdí trabajo. Perdí el ritmo que había construido con tanto esfuerzo. Cuando mi hijo se recuperó, yo intenté retomar todo. Pero me sentí perdida. Como cuando pierdes el paso en una danza y ya no sabes dónde está el ritmo. Hablé con la coordinadora del programa. Le expliqué mi situación. Ella fue comprensiva. Me dijo que no era la primera persona en esa situación. Me ayudó a encontrar la manera de recuperar lo que había perdido sin empezar desde el principio. Eso también lo aprendí en esa época. Pedir ayuda no es debilidad. Es inteligencia. Las personas que piden ayuda cuando la necesitan avanzan más que las que intentan hacerlo todo solas siempre. En mi cultura, a veces pedir ayuda se ve como una señal de que no eres capaz. Que eres débil. Especialmente para las mujeres. Se espera que todo lo manejes. Que todo lo resuelvas. Sin quejarte. Sin pedir. Pero esa expectativa no es justa. Y no es sostenible. Nadie puede hacerlo todo solo. Nadie debería tener que hacerlo. Fui aprendiendo a pedir ayuda de manera selectiva. No a todo el mundo. Porque no todo el mundo tiene buenas intenciones. No todo el mundo merece tu vulnerabilidad. Pero hay personas en la vida que sí merecen esa confianza. Y con ellas, pedir ayuda es un acto de valor. Mi círculo de personas de confianza era pequeño. Mi amiga principal. La señora mayor vecina que cuidaba a mis hijos a veces. La coordinadora del programa. La directora de la guardería. Personas que habían demostrado con hechos que merecían mi confianza. Ese círculo pequeño valía más que un círculo grande de personas superficiales. La calidad de las conexiones importa más que la cantidad. Eso también lo aprendí con el tiempo. Mi amigo, a veces la vida nos da lecciones repetidas. La misma lección de diferentes maneras hasta que finalmente la entendemos. La lección de la confianza me llegó varias veces. Porque yo soy de las personas que necesitan escuchar las cosas más de una vez para aprenderlas bien. Hubo personas que parecían de confianza y no lo eran. Hubo personas que parecían peligrosas y resultaron ser aliadas. El tiempo es el mejor revelador del carácter de las personas. Y la paciencia, aunque difícil,
es necesaria. Aprendí a observar más. A hablar menos al principio. A escuchar lo que las personas hacen más que lo que dicen. Porque las palabras son fáciles. Las acciones cuestan. Eso también lo apliqué a cómo criaba a mis hijos. Les enseñaba con mi ejemplo más que con mis palabras. Les mostraba que el trabajo vale la pena. Les mostraba que los errores no son el fin. Les mostraba que pedir disculpas es señal de fuerza. Les mostraba que aprender nunca se termina. Cuando me veían estudiar, me preguntaban qué estudiaba. Yo les explicaba. Mi hija a veces se sentaba a mi lado con sus propios libros. Estudiábamos juntas en la mesa de la cocina. Eso era uno de mis momentos favoritos. El silencio compartido de dos personas que están aprendiendo. El tiempo siguió pasando. Como siempre hace. Sin pedirte permiso. Sin esperar que estés listo. Mis hijos crecieron más. Mi trabajo creció también. Las clases informales de español que daba se hicieron más formales con el tiempo. Conseguí un espacio pequeño en un centro comunitario. 2 veces por semana. Grupos de 8 o 10 personas. Esas personas venían de muchos países. De África, de Asia, de Europa del Este. Personas con historias diferentes pero con algo en común. Todas estaban aprendiendo un idioma nuevo en un lugar nuevo. Todas sabían lo que es sentirse extranjeras. Todas sabían lo que es el esfuerzo de construir una vida en otro idioma. Esa sala pequeña del centro comunitario era un lugar especial. Allí las personas no eran simplemente estudiantes. Eran historias andando. Y yo tenía el privilegio de ser parte de su camino. Ver a alguien usar por primera vez una palabra que habías enseñado. Ver a alguien entender una conversación que antes no podía seguir. Ver a alguien sonreír porque pudo comunicarse en una situación difícil. Esas cosas no tienen precio. Y yo pensaba, hace unos años, alguien me vio así a mí. Alguien vio a una mujer confundida en un supermercado señalando cosas porque no podía pedir nada. Y ahora yo soy la persona que ayuda a otros a no sentirse así. El círculo de la vida, mi amigo, tiene una manera de ser hermoso aunque el camino haya sido difícil. Recibí una noticia de Nigeria que cambió algo en mi corazón. Mi madre me llamó para decirme que mi padre quería hablar conmigo. Eso era inusual. Mi padre no llamaba mucho. Era un hombre de pocas palabras. Tomé el teléfono y escuché su voz. Más vieja que la última vez. Pero clara. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Que había escuchado de mi madre todo lo que yo había construido. Que sabía que había sido difícil. Y que estaba orgulloso. Yo no pude responder de inmediato.
porque las lágrimas llegaron antes que las palabras. Mi padre, un hombre de pocas palabras, me dijo que estaba orgulloso. Y eso cerró algo que yo no sabía que estaba abierto. Cuando colgué el teléfono, mis hijos estaban en el cuarto jugando. Yo me senté en el sofá un momento. Y pensé en todo el camino. En la chica joven que tomó una decisión equivocada. En la mujer que aprendió de esa decisión. En la madre que construyó algo con las manos. En la persona que estoy siendo ahora. No soy perfecta. Nunca lo seré. Pero soy honesta. Soy trabajadora. Soy presente para mis hijos. Soy constante en mi aprendizaje. Soy agradecida por las personas buenas que la vida me dio en el camino. Y sigo aprendiendo español. No porque lo necesite ya para sobrevivir, sino porque el aprendizaje se convirtió en parte de quien soy. Ahora leo libros en español. Leo novelas. Leo artículos de opinión. Leo cosas que antes habría considerado demasiado difíciles. Y las entiendo. Y las disfruto. El idioma que aprendí por necesidad se convirtió en un amor. Y eso es uno de los regalos inesperados de mi historia. Si tú estás aprendiendo español ahora, ya sea porque lo necesitas o porque lo elegiste, te digo algo con toda sinceridad. Es una de las mejores decisiones que puedes tomar. No porque el español sea mejor que otros idiomas, sino porque aprender cualquier idioma nuevo te abre la mente. Te hace ver el mundo desde otro ángulo. Te conecta con personas que de otra manera no habrían entrado en tu vida. Y el proceso de aprender, con todas sus frustraciones, con todos sus errores, con todos sus momentos de querer rendirse, ese proceso te enseña cosas sobre ti misma o sobre ti mismo que no aprenderías de ninguna otra manera. Te enseña paciencia. Te enseña humildad. Te enseña que puedes hacer cosas que parecen imposibles. Te enseña que los errores no te destruyen. Te enseña que pedir ayuda es sabio. Te enseña que el progreso lento sigue siendo progreso. Esas lecciones van más allá del idioma. Son lecciones de vida. Y yo las aprendí junto con el español. En el mismo momento. En el mismo proceso. Mi historia no es una historia de éxito fácil. No es una historia de alguien que tuvo todo a su favor y lo logró. Es una historia de alguien que tuvo muy poco a su favor y aún así avanzó. Paso a paso. Con tropiezos, con días malos y con noches largas. Y si yo pude, mi amigo, tú también puedes, sea cual sea tu historia. Sea cual sea tu punto de partida. Si cual sea el idioma que estás aprendiendo o la vida que estás construyendo. Tienes más fuerza de la que crees. Tienes más recursos de los que ves ahora mismo. Y tienes la capacidad de hacer cosas que hoy te parecen muy lejos de ti.
Yo lo sé. Porque lo viví. Y lo sigo viviendo cada día. Cuídate mucho, mi amigo. Desde donde sea que me estés viendo hoy. Desde tu país, desde tu ciudad, desde tu historia. Te mando fuerza. Te mando ánimo. Y te digo, sigue adelante. El camino vale la pena.